La Torre de Babel es una de las historias más fascinantes y enigmáticas de la Biblia. Este relato ha capturado la imaginación de artistas, escritores y teólogos a lo largo de los siglos. La historia de la Torre de Babel se encuentra en el corazón de la narrativa bíblica sobre los orígenes de la humanidad, ofreciendo una poderosa reflexión sobre los límites del conocimiento y la unidad humana. Sin embargo, más allá de su presencia en el texto sagrado, la Torre de Babel ha influenciado profundamente la cultura y el pensamiento occidentales. Desde antiguas interpretaciones hasta representaciones modernas, la imagen de una torre que alcanza los cielos ha sido evocada para discutir temas como la ambición humana, la diversidad lingüística y la intervención divina. En este video, exploraremos la historia y la leyenda de la Torre de Babel. Analizaremos su contexto bíblico, su influencia en la cultura y el arte, y las posibles bases históricas y arqueológicas de este enigmático relato. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el espacio para descubrir los secretos detrás de uno de los mitos más perdurables de la humanidad. La Torre de Babel se menciona en el libro del Génesis, en el capítulo 11, versículos del 1 al 9. Según la Biblia, después del diluvio, toda la humanidad hablaba un solo idioma y se asentó en la llanura de Sinar, en la región de Mesopotamia. Esta tierra fértil se convirtió en el escenario donde la humanidad intentaría una de sus más ambiciosas hazañas, construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Los habitantes de Sinar dijeron: «Vamos, construyamos una ciudad y una torre con su cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra». Con un objetivo común y un lenguaje unificado, comenzaron la construcción. La Biblia describe cómo Dios, al ver la ciudad y la torre, decidió intervenir para detener el proyecto. Temiendo que la unidad y el propósito común de la humanidad los hiciera demasiado poderosos, Dios confundió su lenguaje, haciendo que no pudieran entenderse entre sí. Como resultado, las personas se dispersaron por toda la tierra y la construcción de la torre quedó inconclusa. La ciudad fue llamada Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra, dando origen a la diversidad de lenguas que conocemos hoy. La historia de la Torre de Babel ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos. Para algunos, es un símbolo de la arrogancia humana al intentar igualarse con Dios. Esta interpretación sugiere que la ambición desmedida y el orgullo pueden llevar a la ruina, una lección moral sobre la importancia de la humildad y la obediencia a lo divino. Para otros, la Torre de Babel representa la diversidad lingüística y cultural de la humanidad. La confusión de lenguas no solo explica la existencia de múltiples idiomas, sino también la rica variedad de culturas y tradiciones que surgieron a partir de ese momento. En este sentido, la historia puede verse como una celebración de la diversidad humana y una explicación mítica de nuestra complejidad cultural. También se ha visto como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia. La torre, que debía ser un monumento a la unidad y el logro humano, se convierte en un símbolo de la fragmentación y la discordia. Esta interpretación resalta la idea de que la búsqueda de poder y reconocimiento sin considerar los límites y la sabiduría divina puede llevar a la división y el conflicto. La región de Mesopotamia, donde supuestamente se construyó la Torre de Babel, es rica en historia y arqueología. Esta región, conocida como la cuna de la civilización, ha revelado innumerables tesoros históricos que nos ayudan a entender mejor las antiguas culturas que la habitaron. Entre estos hallazgos se encuentran ciudades monumentales como Ur, Uruk y Babilonia. La ciudad de Babilonia, con su famosa Esagila, el templo del dios Marduk, ha sido sugerida como posible inspiración para la Torre de Babel. Este zigurato, una estructura escalonada con un templo en la cima, era una característica común en las ciudades mesopotámicas. Los zigurats eran construidos como santuarios dedicados a los dioses y servían como centros religiosos y administrativos. Uno de los ejemplos más conocidos de zigurats es el zigurat de Ur, construido en el siglo XXI AC. Estos zigurats eran vistos como puentes entre el cielo y la tierra, y eran centros de culto y administración. Aunque no hay evidencia directa de la existencia de la Torre de Babel descrita en la Biblia, las estructuras como el zigurat de Ur nos ofrecen una visión de cómo pudo haber sido. La Torre de Babel ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Ha sido tema de numerosas obras de arte, literatura y cine. Desde las pinturas renacentistas de Pieter Bruegel el Viejo, que capturan la monumentalidad y la ambición del proyecto, hasta las modernas interpretaciones en películas y videojuegos, la imagen de la torre sigue siendo poderosa y evocadora. En la literatura, la Torre de Babel ha sido utilizada como símbolo de la incomunicación y la fragmentación. Obras como el Aleph de Jorge Luis Borges exploran temas de lenguaje y comprensión, inspirándose en la confusión de lenguas de Babel. En el cine, películas como Babel de Alejandro González Iñárritu usan la metáfora de la torre para explorar las complejidades y las barreras de la comunicación humana en un mundo globalizado. Los videojuegos y otras formas de medios digitales también han aprovechado la historia de la Torre de Babel. En estos contextos, la torre se reimagina como un desafío épico o
o un misterio por resolver, capturando la imaginación de nuevas generaciones. La persistencia de Babel en la cultura popular demuestra su relevancia continua y su capacidad para inspirar y provocar reflexión. La confusión de lenguas en Babel es una explicación mítica para la diversidad de idiomas en el mundo. Según el relato bíblico, antes de Babel, toda la humanidad hablaba un solo idioma. Esta unidad lingüística permitía una comunicación perfecta y una cooperación sin fricciones en los grandes proyectos de la humanidad. Después de la intervención divina, surgieron múltiples lenguas, lo que llevó a la dispersión de las personas por diferentes regiones. Este evento no solo fragmentó el lenguaje, sino también las comunidades humanas, dando origen a distintas culturas y civilizaciones. La diversidad lingüística resultante se convierte así en un testimonio de la intervención divina y un recordatorio de los límites humanos. Hoy en día, los lingüistas estudian la evolución de los idiomas y la diversidad lingüística desde una perspectiva científica. Sin embargo, la historia de la Torre de Babel sigue siendo una poderosa metáfora de cómo el lenguaje puede tanto unir como dividir a la humanidad. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y el entendimiento mutuo en un mundo cada vez más interconectado. La Torre de Babel ha sido un tema recurrente en la literatura y el arte. En la literatura, se ha utilizado como símbolo de la incomunicación y la fragmentación. Escritores como Jorge Luis Borges y Franz Kafka han explorado estos temas en sus obras, utilizando la imagen de la torre para profundizar en las complejidades de la comunicación humana y la búsqueda de sentido. En el arte, la Torre de Babel ha sido representada de diversas maneras, desde la grandiosa Torre de Bruegel hasta las abstractas interpretaciones modernas. Estas obras reflejan no solo la monumentalidad del proyecto, sino también su eventual fracaso y la dispersión de la humanidad. La torre se convierte así en un símbolo de las aspiraciones y las limitaciones humanas. Las interpretaciones artísticas y literarias de la Torre de Babel continúan evolucionando, reflejando las preocupaciones y las sensibilidades de cada época. Ya sea en pinturas renacentistas o en novelas contemporáneas, la historia de Babel sigue inspirando a los creadores a explorar temas universales de ambición, diversidad y comunicación. La historia de la Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, la diversidad y la búsqueda de trascendencia. Nos recuerda los límites de nuestro poder y el valor de la diversidad cultural y lingüística. La torre, en su grandeza y su fracaso, simboliza tanto la aspiración humana como la necesidad de humildad y respeto por lo divino. Esta historia también nos ofrece una perspectiva sobre la importancia de la comunicación y el entendimiento mutuo. En un mundo cada vez más globalizado, la diversidad lingüística y cultural es una riqueza que debemos celebrar y proteger. La historia de Babel nos recuerda que la incomunicación y la división pueden ser superadas a través del diálogo y la cooperación. En última instancia, la Torre de Babel nos enseña sobre los límites de la ambición humana y la necesidad de buscar un equilibrio entre nuestras aspiraciones y nuestras limitaciones. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y a reconocer la importancia de la humildad y el respeto en nuestras acciones. La historia de Babel sigue siendo relevante hoy en día, ofreciendo lecciones valiosas para nuestra vida contemporánea. La Torre de Babel es más que una antigua historia, es un reflejo de nuestra humanidad y nuestras aspiraciones. Desde sus raíces en la Biblia hasta su influencia en la cultura popular, esta historia sigue siendo relevante y fascinante. Nos habla de la unidad y la diversidad, del poder y la humildad, y de la eterna búsqueda de sentido y trascendencia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia y leyenda de la Torre de Babel. Esperamos que hayas disfrutado de este recorrido y que te haya ofrecido nuevas perspectivas sobre este antiguo y poderoso mito. La Torre de Babel sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión, recordándonos la importancia de la comunicación y la comprensión en un mundo diverso. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante sobre historia y leyenda. Hasta la próxima.